no, dímelo, ay, que no me quita. Pío, río, lío, brío, maña, ceño, puño, saña, guiño, seña, baño, sueño, helo, celo, duelo, velo, risa, misa, mesa, moda, corre, boca, sola, toca, premio, veto, seto, gueto, pasto, fiesta, en un empiezo. A pesar de ser hermana del rey, mi voz será escuchada solo hasta un punto. Para mí la poesía es una cacería. Apresto los tinteros, las hojas de papel, goteo el bosque. Pluma ristre acecho la idea, pues sé que tarde o temprano, por mi magia invocada, sale de su escondite para cumplir el rito de muerte o vida, de nada o poesía. Y yo estoy viendo visiones. Pues visiones es lo que acabamos de ver, Antonio de la Fuente Arjona. Buenos días. Buenos días. Bienvenido una vez más a Telecat, que es tu casa con K, desde hace ya tiempo, ¿no? Pues sí, ya son unas cuantas veces. Antonio de la Fuente Arjona, ya le conoceréis porque, bueno, le conocéis de sus andaduras teatrales, literarias y demás, y también porque ha estado por aquí, pues en ciertas ocasiones, a presentarnos propuestas donde él está, por Agenda Oculta. La propuesta de la que vamos a hablar hoy es justo lo que acabáis de ver ahora mismo, Visiones de Margarita de Navarra, que Antonio ha tenido el placer y el sacrificio, porque luego nos contarás cómo ha ido esa dirección de este montaje, de dirigir. Antonio de la Fuente Arjona es el director de este montaje. Yo creo, Antonio, que voy a leer de una manera como fría un poquito de la biografía de Margarita de Navarra a nivel histórico, para saber... Para situarnos. Para situarnos y sobre todo para saber qué ha podido atraer de este personaje a Ángeles Carmona, que es la que ha escrito el texto, la autora, de este personaje. Entonces lo voy a hacer fríamente, como quien saca del ordenador una información. Bien. Margarita de Angulema, llamada también Margarita de Francia, Margarita de Navarra o Margarita de Orleans. Fue hija de Carlos de Orleans, conde de Angulema y de Luisa de Saboya. Carlos de Orleans era descendiente directo de Carlos V de Francia y bla 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 bla. No nos vamos a meter ya en su saga ni en sus... Es importante decir que ella es hermana de Francisco I. De Francisco I, efectivamente. Y gracias a su madre, eso es interesante en la época, Margarita aprendió latín y griego. A los 10 años y muerto su padre, 6 años atrás, su madre intentó casarla con el príncipe de Gales Enrique VIII de Inglaterra, que fue una mujer muy influyente en su época, especialmente a partir de 1515, cuando su hermano fue coronado rey de Francia, desempeñando un importante papel político. Fue una mujer muy avanzada en su tiempo, ya que se atrevió a escribir y publicar poesías. Apreciada por su carácter abierto, su cultura y por haber hecho de su corte un brillante centro de humanismo y de poesía erótica. Eso es.
Háblanos de estas visiones de Margarita de Navarra. Pues estas visiones surgen de un texto que escribe Ángeles Carmona, están publicadas además, es un libro que está publicado. El libro es como una propuesta de obra de teatro mucho más amplia, pero a mí lo que me interesaba era lo que son las visiones, que son una especie de monólogos. Y lo que me interesa de este personaje histórico, el cómo se muestra una manera de percibir la realidad distinta, pasada por un tabiz muy barroco, muy poético, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a trabajar las visiones. Estos textos son muy complicados porque el texto es muy barroco, muy elaborado, con muchísimas palabras que existen en el diccionario pero que se desconoce muchas veces su significado. Fue un trabajo casi muchas veces de estar con el diccionario en la mano, trabajando en contacto directo también con la autora. Y lo que a mí lo que me atraía era cómo convertir en algo teatral estos textos. ¿Te han gustado siempre mucho los retos, Antonio? Pues sí, era un reto, que es un reto además que viene de antes, porque durante más o menos un mes, el año anterior a que empezáramos los ensayos con Mercedes y con Teresa, estuvimos trabajando Ángeles y yo, la autora. Yo le dije, venga, vamos a probar cómo se puede hacer este texto. Y durante un mes ella interpretando... Un cotilleo y una pregunta que me hierve. ¿Tú conociste a Ángeles y ella te ofreció el texto para tú dirigirlo? No. ¿O tú le propusiste a ella dirigir el texto que tú conocías de ella? Ángeles y yo nos conocemos desde hace muchos años. Ajá. Yo conozco las cosas que escribe, ella conoce lo que yo hago, siempre hemos estado ahí colaborando. Entonces siempre desde hacía tiempo hablábamos de ese texto y para mí me imagino que surgió un poco como una conversación de a ver qué se puede hacer con esto, de qué manera se puede hacer, ¿no? Y yo le dije, vale, vamos a probar. Durante un mes vamos a trabajar tú y yo cómo yo veo cómo se puede sacar rendimiento teatral a este texto. Y durante un mes estuvimos casi todos los días trabajando, que no adaptándolo. No, lo has explicado antes de entrar. O sea, en ningún momento está tocado ni nada. El texto es tal cual. Eso es quizá lo que lo hace más complicado y más duro, ¿no? Y a partir de ahí ya empezaron a salir cosas muy interesantes, ahí quedó pendiente y ya al año siguiente surgió la posibilidad de presentarlo a Escena Contemporánea, a Espacios No Convencionales, este festival que se organiza en Madrid desde la Cuarta Pared. Pero la idea fue tocar tres visiones nada más y para ello ya empezamos a entrar en contacto con Mercedes como actriz para interpretar a Margarita de Navarra. De ahí empezamos a un trabajo de taller que ha durado como más de un año, muy intenso, muy interesante, sacando muchísimos... Para mí ha sido un reto gigantesco, ¿no? El estar investigando, no solo investigando sobre el texto, sino investigando de qué manera hacerlo accesible a la actriz. Entonces han salido muchísimos ejercicios, muchísimo trabajo de análisis de texto profundo. Entonces, y a partir de ahí, cuando ya empezamos a elaborar las visiones, de pronto yo vi la necesidad de introducir otro personaje. Y de ahí sale el personaje de Teresa, que es una especie de conferenciante que va dando unas pautas, de alguna manera va haciéndolo, claro, ¿no? Y va haciéndolo más accesible al público, porque lo otro es la palabra pura y dura en su sonoridad más que en sus significados, en su musicalidad, y eso es muy complicado. O sea, se podría hacer así, como una propuesta absolutamente radical, pero a mí me parecía más interesante hacerlo más accesible para que el público que vaya, el público que asiste, le quede también una idea de qué está ocurriendo, mucho más sencilla, más fácil, ¿no? O sea, no solo le quede, era bonito, no, además sé lo que está diciendo el personaje, sé qué personaje es, tal. Es lo que te iba a comentar, Antonio, porque claro, dicho así es un lenguaje que a lo mejor la gente puede pensar, es que puede ser aquello como, ¿sabes? Como algo farragoso. Sí, de entender y tal, ¿no? Pero yo... No. De todas formas, por lo que he visto, hay un trabajo también actoral a nivel cuerpo, a nivel voz, propuesta. Bueno, preciosísima. Sí. Esa puesta en escena, esa escenografía radical, sutil, muy radical, muy sutil, efectivamente. Ese vestuario, ¿no? El tema de la sutileza es un concepto que siempre, durante todo el trabajo, he insistido en ella, ¿no? Vamos a buscar lo sutil en todo, en cómo dar las entonaciones, en cómo dar la interpretación, en cómo ambientar, ¿no? Es fundamental lo de la sutileza. Y luego el nivel de exigencia. Desde un principio he sido muy exigente en el que no nos conformemos. Ellas saben, si estuvieran aquí te lo diría, que yo muchas veces durante los ensayos les decía, ¿estás cómoda? Entonces no lo estás haciendo bien.
Cuando estés incómoda, porque Mercedes hace un trabajo físico muy fuerte, sobre todo hay una de las visiones que hace una especie de mundo de pájaro, mundo animal, y entonces yo insistía más, tiene que ser más duro, porque para que se vea claramente, muy definido el personaje y el movimiento. Entonces, si sientes que estás cómoda, es que no estás bien situada, ¿no? Entonces, curra más, insiste más, esfuérzate más, y eso en general lo hemos estado trabajando con todas las visiones. Entonces ha sido un trabajo. Tener aquí a las actrices para ver la otra parte, para ver la otra parte de exigencia. Pero es muy interesante porque para ellas ha sido también, yo he visto todo un proceso, todo un proceso, y ahora tuvimos una reunión hace poco en la que yo les decía: ¿en qué momento veis el espectáculo? ¿Veis que ya está terminado? En comparación a otros trabajos que hayáis hecho, ¿no? ¿Pensáis que esto está terminado? Y decían, no, ahora es el momento en el que noto que crece. O sea, imagínate, porque es un trabajo muy duro, muy radical y muy diferente a lo habitual, ¿no? Para todos ha sido así. Quizás vamos a mencionar también vestuario y utilería, Juan Manuel García Álvarez, vestuario maravilloso. Sí. Igual, basado en pequeños detallitos, nada más. Y qué grandes quedan, ¿no? Sí, fíjate que cuando presentamos la propuesta, lo de escena contemporánea, una idea que trabajamos era que el vestuario fuera casi la escenografía. Y eso insistíamos en, ¿no? O sea, no hace falta una escenografía, el vestuario es ya llena el espacio, ya me sitúa en época, en personaje y todo. Y ese es un trabajo que el Juan Manuel lo ha hecho muy bien. Y háblame de la música de José Luis Cid Aranda. Y la música también muy interesante, muy sutil. Desde un principio trabajamos, porque a Mercedes desde hace tiempo está estudiando cello, y dijimos, bueno, vamos a trabajar por ahí. Y entonces la base musical se basa en el cello también, para luego dar pie a que Margarita, en sus momentos no de ocio, sino de apartarse, de necesitar intimidad, trabaja, se arropa con su cello y busca esa tranquilidad, ese relax en el cello, ¿no? Ahora quiero que nos comentes, que nos hables, Antonio, del espacio donde se hace. Sí, pues también es otra cosa interesante. ¿Dónde se visiona? ¿No? O sea, el espectáculo está planteado para hacerlo en un teatro, clarísimamente, y de hecho ya se ha hecho en teatros, se está ofreciendo a festivales, a muestras, pues lo típico, ¿no? Pero mientras, como es un espectáculo tan duro, tan complicado, desde un principio pensé que no era posible que ese espectáculo se parara entre una función y hasta que llegara la siguiente, sino que hay que seguir trabajando, porque si no, se hunden. Porque ya solo memorizar esa obra ha sido muy difícil. Entonces pensamos, bueno, tenemos un local de ensayos estupendo, ¿por qué no hacemos funciones allí? ¿Por qué no abrirlo para eso es? Como ya empezamos desde un principio, yo tuve una propuesta antes de estrenar, cuando estrenamos en un teatro de Alcorcón, dije, vamos a hacer ensayos con público, ensayos generales. Les va a venir muy bien a las actrices para situarse y va a ser una manera de ver cómo funciona con el público. Después de los ensayos hacíamos una especie de charlita con el público, cuestionándole cómo lo había visto, qué visión le costaba más, por dónde tal. Y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos y hacemos algo parecido, pero ya con las funciones en sí? Y la verdad es que está funcionando muy bien. Ha habido gente que lo ha visto, ha habido personas que lo han visto en un escenario, en un teatro grande, y luego lo han visto aquí, en petit comité, así íntimo, y dice, mucha gente le gusta mucho porque parece que se lo estás haciendo a ellos. Es importante decir que los grupos son reducidos, es un máximo 10-15 personas. ¿Y que cómo se solicita? Hay un lo hemos estado viendo ahí de todas formas. Exactamente, hay un mail visioneseneltaller@gmail.com. Quien quiera venir manda su solicitud allí, cuántas personas, qué día, lo hacemos todos los sábados a las 7 de la tarde hasta el 7 de julio, y ya desde ahí se le confirma el sábado que puede venir y todo eso. Porque es importante, porque si no, ya ha pasado que algunas personas se han presentado allí de pronto y es un problema, porque la idea es mantener esa intimidad y esa comodidad de visibilidad para el público, porque el espacio es muy especial. Entonces, aparte de que tiene toda la energía de haber estado allí ensayando, quiere decir que aparte de ver el espectáculo se tiene que percibir eso, ¿no? Ese trabajo, ¿no? No, la verdad es que de pronto se está creando un espacio ahí que a saber hacia dónde va, ¿no? ¿Hacia dónde va? Porque mucha gente que va dice, es que esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Porque tiene ese olorcillo como de estar viendo algo clandestino también, ¿no?
interesante. Y lo habéis hecho muy asequible, ya no solamente por el espacio, sino porque, bueno, yo estoy viendo aquí, pone donativo colaboración, son 5 euros. Sí, bueno, luego, claro, o sea, precios populares al máximo. Es obvio, o sea, ¿no? El precio no va a ser un problema, desde luego, son 5 euros como un donativo colaboración para mantener lo que son los ensayos. Además, hay que decir que después de cada representación, después de la función, hay un vinito que se ofrece y un encuentro con las actrices, un momento de charla. De esas visiones, muy interesante. ¿no? Sí, sí, de lo que, cómo lo ha visto cada uno, tal, muy interesante. A mí me gustaría ver, Antonio, que tú lo veas conmigo, estábamos hablando de los ensayos, de que incluso habéis hecho ensayos generales abierto al público y tal. Lo que opina Ángeles Carmona, después de ver un primero, un segundo, un tercer ensayo de su obra Visiones de Margarita de Navarra. Su opinión, porque es curioso, luego lo comentamos. Vamos a ver lo que opina la autora después de ver un ensayo de su texto. Inmenso, una alegría increíble. Ves una obra nueva completamente, a pesar de que te la conozcas de memoria y de que tú la hayas concebido en tu imaginación de una manera, la ves como espectador y eso no tiene precio. Uno puede morirse tranquilo después de ver que eso que uno ha soñado existe y está ahí, puesto en marcha por otras personas que tienen su visión propia de lo que tú has escrito y que le sorprenden al propio escritor, y eso es maravilloso. Lo que demuestra que el texto en sí está abierto y tiene grandes posibilidades de que cada cual lo sueñe. Es que me quedo con eso, la última frase me parece tantas posibilidades para que cada cual lo sueñe, ¿no? Opina. Sí, sí. Además, lo que comentábamos antes, que es interesante decirlo, que para Ángeles, para la autora, el personaje de Margarita es casi como un alter ego suyo en el que a lo largo de toda su vida se lo ha ido encontrando, ¿no? O lo ha ido intuyendo, lo ha ido sintiendo cerca, ¿no? Y es un personaje en el que lleva pensando y viviéndolo desde hace muchísimos años, ¿no? Y luego, bueno, hay que decir que el personaje de Margarita de Navarra, aparte de las referencias históricas, es un personaje que en esta propuesta se muestra absolutamente contemporáneo, los temas que trata, la manera de enfrentarse. Luego me parecía muy interesante mostrar un personaje que es una mujer, pero es una mujer con una fuerza, con unas contradicciones, unas dualidades, en un momento, que eso no lo hemos dicho, que el momento histórico que se cuenta es en el que Carlos V, rey y emperador de España, ha acogido en la batalla de Pavía, ha acogido prisionero al hermano de Margarita, Francisco I, rey de Francia. Entonces le toca a Margarita venir hasta España, a Toledo precisamente, a negociar con Carlos V la posible liberación de Francisco. Esa salida de su entorno habitual de la corte francesa, lo que supone en el personaje de Margarita es como descubrir otro mundo. De pronto ella sola se enfrenta con sus sensaciones, con sus percepciones, con su manera de sentir el mundo, y luego además cuestiona cuál es la situación de la mujer, ¿no? En este momento, en esa situación en la que dice, ¿cuál es mi lugar? ¿Yo vengo como mensajera o como ofrenda? O sea, ¿me toca ofrecerme a Francisco I para conseguir la liberación o realmente vengo como negociadora? Es muy interesante todo ese planteamiento político, y además que es muy actual. Hay momentos de una crítica y una ironía muy interesante que viene muy a cuento con el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Visiones, la podemos ver, ¿hasta cuándo? Hasta el 7 de julio en el taller. Bueno, claro, sí, ya pasa ya, evidentemente julio. Eso es, hasta el 7 de julio, todos los sábados a las 7 de la tarde. Y luego... ¿Solo sábados? Solo los sábados a las 7 de la tarde. Bueno, luego lo que sí hemos hecho, como ha habido bastantes solicitudes, hemos abierto una posibilidad de si hay personas que tienen un grupo, máximo 10 personas, se le puede abrir un día especial. Solo tienen que escribir al mail solicitando un día y se le puede abrir un día casi a la carta. Claro, la carta, es eso. ¿no? Si ¿Qué propuesta más interesante, Antonio? ¿Sabes? Lo único que faltaría es que fuéramos a su casa a hacerlo, ¿no? Sí. Pero, teatro, ¿no? Pero hacerlo aquí es más fácil y es mucho más interesante, porque ya digo que el espacio arropa mucho y eso. Y luego la idea es, pasado el 7 de julio, habrá unos días de descanso y lo más seguro es que volvamos algunos días de agosto y luego ya retomaremos en septiembre seguro. De todas formas, toda la información la podéis tener en el blog
que sí, viene además abajo. aparece ahí en pantalla, Sí, efectivamente. Visiones de Margarita de Navarra, Bluestop. tal. Ajá. Ah. ¿Qué capacidad tiene la sala? Que es que no es una sala, No, es un local de el taller, ensayos, eso, vamos a hablar como del máximo taller. 15 personas. Como máximo 15 personas. Ya ha habido días que ha habido 20 personas, incluso más, y a mí me parece que resulta un poco incómodo de visibilidad y de crear esa intimidad. Mejor 10, 15 personas. Ya la última función que hubo el sábado pasado disfruté muchísimo diciendo, por aquí vamos bien, estamos tocando donde hay que tocar, ¿no? ¿Eso por qué lo percibiste en la gente? Yo primero lo percibí en las actrices y en cómo estaban ellas. O sea, hay una lucha mía con ellas en el que yo les digo que ellas todavía les falta que se dejen montar, como dicen los cubanos con el santo, que se dejen montar por el personaje. Y ahí ya están casi, ya está el personaje tomando su lugar dentro de ellas. Y eso es muy interesante para mí como director, ver esa transformación me fascina. Y bueno, y en el público que asiste también es muy interesante la respuesta, ¿no? Os he de decir que Antonio de la Fuente Arjona tiene el mismísimo grado de exigencia, que es mucho, como grado tiene de artista. Sí, Antonio, y así lo han demostrado, tanto dirigiendo como actuando, como en literatura, como escribiendo. Pues Antonio, como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente. Un placer haber conocido esta propuesta nueva. Y os espero que la conozcáis de primera mano. Por supuesto, vamos a recordar que es todos los sábados, que es en el taller, y que está, bueno, habéis visto, sí, de hecho, sí, pero incluso lo de la dirección es importante, es lo primero, confirmar la asistencia, y ya de ahí le enviamos todos los datos de cómo llegar y todo eso. Perfecto. Pues, insisto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.